Entonces, la palabra la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Amén. Padre Celestial, te amo la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas, Señor, Padre amado, que podemos estar acá reunidos, escuchando y escudriñando tu palabra, Padre Santo. Habla, Señor, nuestros corazones, Señor, Padre, que tu Santo Espíritu sea guiándonos, enseñándonos cada día, Señor, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Padre amado, pero en ti, Señor, tenemos, Señor, la victoria. Tú eres el que nos fortalece cada día, Señor, Padre amado. Tú eres el que cuida nuestro entrar, nuestro salir, y cada uno de nuestros familiares, Padre amado, glorioso. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, Señor, Padre Santo, y a ti te amo la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, que Dios me lo continúe diciendo, pueden tomar asiento. El día de hoy leímos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 11, y la prédica se llama discernir la voz del Señor, amén. Entonces vemos de que distinguir la voz del Señor, y vamos a tratar el tema, debemos aprender cómo discernir la voz de Dios, amén. Pero ¿por qué va a decir usted? Porque así como Dios habla por medio de su palabra, el enemigo también anda hablando y malinterpretando la palabra del Señor. Porque así como Dios quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos, el enemigo quiere lo peor. Por eso anda destruyendo y matando a tanta gente que anda perdida en el mundo, y lamentablemente a veces familiares nuestros que aún no han querido aceptar al Señor y viven por su religiosidad y por los engaños del enemigo. Amén. Entonces vemos acá en el cual leíamos de que esto habla acerca de la historia de Adán y de Eva, de cómo el enemigo vino a engañarlos y ellos se dejaron llevar y perdieron todo lo que el Señor les había puesto a sus manos. Amén. Pero antes déjeme hablarle acerca de una historia que estaba viendo yo acá. Dice que en la China, siglos atrás, un herrero vio unas hojas de árbol flotando en un tanque de agua que tenía en su taller. Y por simple curiosidad dejó caer una gota de metal derretido en el extremo puntiagudo de la hoja. Para sorpresa de él, después de guiar unas cuantas veces el extremo con la gota de metal, se halló que apuntaba hacia el norte. ¿Y qué tiene que ver esto? Me decir, este simple experimento fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la brújula. Cosas tan sencillas que a veces de la nada, pero el Señor muestra varias cosas. Y así es como hoy en día se han ido inventando tantas cosas, pero también así como Dios muestra cosas para el beneficio del hombre, el enemigo también le enseña malas cosas al ser humano para pervertir a los seres humanos. Entonces, vemos de que realmente es necesario que nosotros estemos apegados al Señor. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, vamos a poder escuchar, a entender la palabra, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué estamos nosotros buscando al Señor? ¿Por qué nosotros a veces sentimos las ganas de estar más con el Señor y por qué hay veces que no? Porque a veces le sucede a uno así. ¿Y es por qué? Porque se está enfriando el espíritu. Y vienen las artimañas del enemigo. Si regresamos un poco atrás en este mismo capítulo de Génesis 3, desde el inicio vamos a entender el trasfondo de lo que estamos leyendo. Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice,
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos en la creación de la tierra, de cómo el Señor creó distintos animales. Y Adán les fue poniendo el nombre. Pero así como habían muchos, dice que la serpiente era más astuta que los demás. Y entonces dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Será que eso era cierto? No. El Señor les había dicho que podían comer de todo lo que había en el huerto, mas de un árbol no tenían que comer. Pero la serpiente malinterpreta la frase. Y hay veces que a nosotros nos dicen una cosa y nos lo hablan en doble sentido o de otra manera y nosotros lo tomamos como que fuera cierto, ¿va? Y entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ni le tocaréis para que no moráis. Ya tenían algo anticipado. ¿Qué sucede cuando a usted le dicen algo, no debes hacer esto o no debes tocarlo? Pero a veces a uno por curiosidad le da ganas de ver qué es. ¿O no le ha sucedido? Bueno, al menos cuando yo era niño, me recuerdo que para Navidad hacíamos el árbol de Navidad, se cortaba un pino, se hacía cierto arbolito, ¿va? Y ponía unos regalos. Y a veces le decían, este va a ser tuyo, pero no lo vas a abrir hasta que sea medianoche o hasta el otro día. Porque si lo abres antes, va a desaparecer o se lo va a llevar, se lo van a llevar, ¿va? Pero uno como niño anda viendo la curiosidad de querer abrirlo y ver qué es lo que hay ahí adentro. Y entonces le gana a uno la curiosidad. Y cae uno a cometerlo, a sacarlo. Y aparte de esto vemos, dice acá, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Como quien dice, Dios es mentiroso, no vas a morir, no le creas lo que él dice. Igual hoy en día vemos en la sociedad que muchos jóvenes no le hacen caso a sus padres. Sus padres le dicen, no haga esto porque le va a ir mal. Y allá en la calle el amigo le dice, no, ellos no saben. Ellos no están acá, ellos no se van a dar cuenta. Y eso hace de que uno se desvíe y caiga uno en pecado y en perdición para uno mismo. Como la misma curiosidad cuando uno está siendo joven, le digo porque a mí me pasó cuando yo era joven, el aprobarse uno un trago. Yo veía que la gente tomaba y se ponía alegre y todo, pero también me daba cuenta que había personas que tomaban demasiado y se quedaban tiradas en la calle y daban mal testimonio. Pero uno por curiosidad de saber a qué sabe, qué es lo que se siente, uno prueba. ¿Y qué pasa? Termina uno a veces tomando más de la cuenta y termina uno perdido en el alcoholismo. Según una encuesta dice que de 100 personas, o sea de 10 personas, perdón, que empiezan en la adolescencia el alcoholismo, de 1 a 2 personas terminan siendo alcohólicas. Pero lamentablemente el alcohólico no lo reconoce, dice, no, yo lo dejo cuando yo quiera. Pero el alcoholismo en sí es una enfermedad. Y eso solo Dios lo puede sacar, lo puede arrancar. Usted en sus propias fuerzas va a luchar. Y le digo porque yo lo hacía, yo luchaba y a veces me aguantaba 2, 3 meses y no tomaba. Y entonces ya empezaba yo a ir a la iglesia, pero cuando yo tomaba, me entraba la culpa y no quería ir a la iglesia. No a esta, no, que cuando yo iba allá a la iglesia católica. Y entonces sentía yo la culpa de no ir. Pero ¿qué sucede cuando usted no va? Se empieza a enfriar. Y empieza a dejarse llevar por la manipulación de los amigos, que son voces que vienen del enemigo para que usted se aleje de la presencia del Señor. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Se imagina que le digan eso? Y eso es lo que hoy en día se vive. Mucha gente ya no cree en Dios. Ellos mismos quieren parecerse a Dios. Porque inventan tantas cosas, porque tienen popularidad, son ídolos de muchas masas que los siguen. O sea, muchas personas que los siguen y ya se consideran en sí como semidioses.
Entonces no es que hasta ahora está saliendo esto, sino desde antes. El enemigo ha ido filtrándose y engañando a la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre no ha querido escuchar la voz de Dios, sino se deja llevar por la voz del enemigo, del diablo. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto quiere decir que Adán y Eva, ellos no sabían qué era el bien o qué era el mal. Y muchos dicen, a veces lo malinterpretan, va por la mente del ser humano, no es que tuvieron relaciones y por eso fue. Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿ah? Pero fue por la desobediencia de ellos, porque les dijeron, de este árbol no comeréis. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos perdido muchas bendiciones porque no le hacemos caso a Dios? A veces nos dicen, no vaya a ese lugar, o no le conviene ese trabajo, o no le conviene esa mujer, o ese hombre, o esa pareja. Y uno no, se cree uno más que Dios. Y ya cuando está sufriendo ahí en el matrimonio, está ahí, ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Te dijeron, pero no quisiste entender. Y así nos sucede a nosotros, porque somos duros de servir, dice la palabra del Señor. No queremos a veces escuchar la voz, sino queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene. Pero así como tú lo aceptas, tú también vas a pagar las consecuencias. ¿Vio las consecuencias que pagaron Adán y Eva? Fueron expulsados del paraíso, teniéndolo todo, y fueron expulsados. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos tenido de todo y de repente pues nos dejamos de enfriar o nos alejamos de los caminos de Dios y perdimos o perdieron todo? Dice acá más aparte en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe que cuando uno peca, uno a veces no quiere pecar solito, sino quiere jalarse un montón? Para que así entonces no se sienta uno culpable, ¿va? Y lo malo que después usted dice, no, es que yo no quería, a mí me invitaron, a mí me dieron. Mentira, ¿acaso a uno a la fuerza se lo meten a uno cuando uno toma algo, o uno se echa un cigarro, o se deja llevar por una relación? No. Es porque dentro de nosotros está el pecado. ¿Ah? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Antes pues ellos no se veían, no había perversidad en sus cabezas. Mire los niños, cuando son niños de 1 o 2 años, se van tranquilitos ahí corriendo, desnuditos de todo, y no hay malicia en sus mentes. Pero empieza a crecer y empieza a ver la malicia. Entonces, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando somos confrontados, ¿qué hacemos? Salimos huyendo, no queremos dar la cara. No nos queremos hacer responsables de lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos, por nuestras propias debilidades. Entonces, tenemos que discernir la voz de Dios, aprendiendo a escuchar. Porque una cosa, déjeme decir que una cosa es oír y otra es escuchar. Usted puede oír por ahí, pero si usted escucha va a estar más atento a lo que está diciendo. A veces he visto yo concursos de personas de que hay como 5 personas o 6 personas y inician una frase acá. Le inician una frase correcta y cuando finaliza ya está toda distorsionada. ¿Ah? Porque el que escuchó dice una cosa, otro y le va cambiando. Entonces déjeme decirle que cuando alguien viene con un chisme le va a decir una cosa y usted tal vez le va a ampliar otro poco y cuando va a escuchar a la persona lo que usted le comentaron, lo va a escuchar hasta asustada, se va ¿de dónde sacaron todo eso? ¿Ah? Porque lo malinterpretamos tan fácilmente y lo distorsionamos.
Porque no es lo mismo, como le digo, escuchar que oír allá a lo lejos, que escucharlo directamente. Entonces es necesario que nosotros escuchemos la voz del Señor. Y usted me dirá, ¿y cómo voy a escucharlo? En el Antiguo Testamento vemos siervos del Señor que escuchaban la voz del Señor. Vemos que hoy en día el Señor se presenta con nosotros por medio de su palabra. Amén. O a veces usted está orando y está pidiendo por una petición. Y usted, sin conocer a alguien, va a venir y le va a dar la respuesta. Fue enviado por el Señor, hubo conexión. Pero si no hay conexión, una persona que usted está orando y le viene a profetizar otra cosa, tal vez no es enviada de Dios, es enviada del enemigo para frustrarle el plan que Dios ha puesto en su vida. Así que estemos atentos. Amén. Atentos de lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Escuchando lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Así que nuestro Dios es un Dios que habla, que se comunica. Una de las maneras como Él se comunica es por medio de su rema, la palabra escrita. La palabra de Dios. Pero además de esto, Dios siempre tiene una palabra para el momento en el cual nosotros estamos necesitando. Amén. Estamos necesitando para cada situación por la que estemos atravesando. Así es. Entonces vemos de que en el libro de Génesis, al inicio, vemos que todo el Señor lo hizo por medio de la palabra. Él dijo y fue hecho. Por ejemplo, dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha. Dijo Dios sea la expansión, y todo fue hecho. Por medio de la palabra. Así que usted tenga cuidado a la hora que también hable. Porque las palabras también transforman. Amén. Por eso dice en el Salmo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que lo que hablemos para el Señor sea grato delante del Señor. Amén. Y si usted habla grato con el Señor, va a poder hablar grato con una persona y va a poder darle un consejo cuando aquella persona lo necesite. Y no lo va a perder ni va a dejar que haga lo que no debe hacer. ¿Se acuerda como decía el hermano Uberney la semana pasada? De que lo que nosotros tenemos, de eso mismo damos. De donde nosotros venimos, ahí a veces llevamos a las personas. Entonces, si usted tiene palabra del Señor, usted va a dar palabra de Dios. Pero si usted tiene palabra de odio, de envidia, todo eso va a sacar para afuera. Y eso le va a dar a la otra persona. Por no escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos de que el mismo Señor Jesucristo, Dios se manifestó en carne acá en la tierra. Nacido entre los hombres. Creció y enseñó. Y llegó a la cruz por nuestros delitos y pecados porque Él tenía un plan. Ese plan es el plan de salvación para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él escuchaba la voz de su Padre Celestial. Él decía, Él vino a cumplir lo que el Padre había propuesto en su vida. Porque Él tenía comunión con el Señor. Entonces la voz de Dios que se paseaba en el huerto, vemos de que anteriormente andaban buscando a Adán y le dice, ¿dónde estás? Porque cuando uno es encontrado en su delito, en su pecado, ¿qué hace uno? Uno huye. Muy pocas personas son las que afrentan el problema. Y como le digo, cuando uno comete algo, busca a quién más culpar. No quiere uno llevarse solo el premio, pero cuando usted hace algo bueno, usted quiere que lo levanten y que digan, no, él fue. Pero cuando uno hace algo malo, no es así. Entonces vemos en el versículo 9, dice del capítulo 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos hoy nosotros, hermanos? ¿Estamos buscando del Señor o estamos buscando las cosas del mundo, las cosas, los afanes que nos aíslan de la presencia del Señor? Pero si estamos buscando las cosas del Señor, vamos a estar fortalecidos y vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y no vamos a huir
de la presencia del Señor, sino por lo contrario, queremos que la presencia de Dios vaya donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Como dijo Moisés, si tu presencia no va delante de nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte. Así es. Porque si nosotros solo vamos al fracaso. Nos perdemos fácilmente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. Y así pasa, hermano, cuando uno está en pecado. Se esconde uno de los hermanos. Y te llaman y no quieres contestar. Y si de repente te encuentran por ahí, una excusa das que ni tú te la crees. ¿Cómo te la van a creer los demás? Y eso lo hace el enemigo. ¿Por qué? Porque uno se deja embaucar por las mentiras del diablo. Porque no estamos atentos a la palabra del Señor, al rema, la palabra viviente de Dios. Amén. Y dice acá más adelante, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cuántas veces nos han dicho, no haga esto, no haga el otro? Y uno pues se va. No hace caso a los mayores o a sus padres uno a veces. O a sus pastores o a sus líderes. Déjeme decirle que cuando uno no le hace caso a veces a su pastor, a mí me ha pasado a veces, me decía, no haga eso, y uno por su orgullo, por su ego, no, yo lo hago. De todos modos, Dios está conmigo, sí, Dios está contigo, pero cuando tú te vas contra la voluntad, Dios se aleja y te deja que te vayas solo. Es como cuando usted maneja su carro en la carretera, dice usted va la velocidad de 55, 65 millas. Pero cuando ya usted acelere va a 90, 100, usted va en contra de la voluntad, tanto de la ciudad, del lugar donde usted vaya, y si se va a matar, ya como dijo un predicador, escuché yo, que cuando uno va así, los ángeles ya se quedan ahí atrás y lo dejan ir solo a uno por ahí, ya se queda uno sin ayuda, ¿va? Y cuando usted va a frenar de repente, solo se va uno para adelante, ajá. Y hasta ahí va a estar uno pidiendo ayuda al Señor. Es que uno también tiene que discernir. Si hay cosas que uno no hay que hacerlas exageradas, tampoco hay que llevárselas uno de muy, como decimos nosotros, de muy macho. Uno paga las consecuencias. Así que tenemos que estar al tanto de la palabra del Señor. ¿Ah? Aparte de esto, vemos en Proverbios capítulo 20, versículo 27, pueden buscarlo, Proverbios 20, versículo 27, lo puede anotarlo, después lo busca, dice acá que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios no nos habla a nuestro intelecto o a nuestros oídos, cuando Él habla, lo hace a nuestro espíritu. Espíritu. Amén. Entonces, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Solo Dios es el que escudriña realmente cómo estamos nosotros. Si realmente nosotros queremos escucharlo a Él o solo estamos por hacer parte del grupo. Entonces, es necesario que nosotros busquemos cada día más de la presencia del Señor para estar nosotros llenos. Como dice en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 16, mientras Pablo, dice, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Otra traducción dice, su espíritu se conmovía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios conmueve el espíritu? Porque hay veces vemos cosas que no le agradan al Señor. Y Pablo veía en esta área de Atenas de cómo la gente estaba entregada a la idolatría. Y él iba predicando a un Dios vivo. Y él necesitaba llevar ese mensaje. Porque él estaba escuchando la voz del Señor. El espíritu hay veces que te va a oprimir por dentro. Porque sientes la necesidad de poder hablar lo que Dios te está transmitiendo. Por la cual muchas personas a veces están en pecado. Dice en el libro de Ezequiel que nosotros somos atalayas, que si vemos que un hermano está en pecado, se lo hagamos saber, porque si nosotros callamos, nosotros también nos hacemos
cómplices de lo que él está pasando. Y esa alma morirá y el Señor nos pedirá cuentas. Porque no quisimos escuchar la voz de Dios ni transmitirle lo que Dios quería para ese hermano o esa hermana. Amén. Por eso es necesario que estemos comunicados con el Señor. Cuando nuestro espíritu se contrae, se contriste, es porque el Señor tiene algo que tú hagas para la obra de Dios. Amén. Amén. Hay que ser oyentes del Señor y obedecerle. Porque cuando nosotros no lo obedecemos, después vamos a ver las consecuencias. Después te vas a recordar, es que el Señor, yo ahora que me recuerdo, el Señor me habló eso, yo lo vi en un sueño, pero por temor no le dije. Por temor no lo dijo. Hay que sacar todo temor. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio y no de un espíritu de temor. Amén. Y en el libro de Corintios, 2 de Corintios 12:13, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu, a pesar de que la puerta estaba abierta. Sin embargo, cuando no halló reposo en su espíritu, Pablo no se quedó allí, sino que se alejó de ese lugar. Habrá momentos en los cuales nosotros no tendremos paz en el espíritu, porque el Señor nos está mandando a hacer una comisión, hacer algo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Si usted está en comunión con el Señor, está escuchando la voz del Señor. Si no, nunca vamos a escuchar ni vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. O a veces dicen, no, yo duermo, yo ni sueño, ni nada sueño. Pero el Señor se presenta en sueños, hermanos. Déjeme decirle, yo he tenido sueños y a veces les he hablado a las personas. Y sí, el Señor obra de esa manera. Y me dice, ¿y cómo tú soñaste eso? Yo lo soñé, que eso te puede pasar, tienes que alejarte de lo que estás haciendo. Y si más antes tal vez soñé y no lo conté, después vi lo que pasó. Yo me sentía mal porque no lo había dicho. En ese entonces yo era muy, como digo, pequeño en el evangelio, no tiene uno tanto conocimiento. Pero conforme vas creciendo en la palabra del Señor, vas teniendo más conocimiento. Por eso los profetas, cuando venían de parte de Dios al pueblo, el pueblo no les creía, porque el pueblo estaba alejado de la presencia del Señor. Los profetas eran enviados para que el pueblo se restaurara, para que se alejara de los malos caminos del pecado y que vinieran a Dios. Pero el pueblo no quería. ¿Qué hacía? Los apedreaban, los mataban. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo predicó su palabra delante de todas las personas? Se enojaban los religiosos. Y cuando Él les predicaba a los que necesitaban, ellos estaban molestos, pero ellos tampoco les querían predicar. Eso es lo que hace una religiosidad. Pero el Señor nos ha comisionado para que nosotros vayamos a cualquier lugar. Amén. Así como el apóstol Pablo vemos de que él iba a gente pobre, pero también el Señor lo mandó hasta Roma. El Señor Jesucristo estaba hablando con la gente allá afuera del templo, pero también estuvo hablando adentro del templo. Amén. Porque él estaba en comunión con el Señor, él escuchaba la voz de Dios y sabía la necesidad de cada quien. Y así hoy en día vemos muchas necesidades, pero a veces nosotros no queremos hablar. Hablemos, hermanos, estemos en comunión con el Señor. Lo que el Señor ponga en nuestra boca, llevémosla. Y vamos a ver cómo vamos a salvar muchas almas de tantos peligros que el enemigo las tiene atadas. Pero solo el Señor las puede desatar. Amén. Y vemos aquí al regresar a Génesis nuevamente de cómo Adán y Eva perdieron todo por no escuchar la voz del Señor, sino dejarse llevar por las manipulaciones del diablo, vestido de serpiente, ¿va? Y vemos acá, dice en el versículo 12, en el capítulo 3 que estamos, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Como digo, a veces cuando nosotros cometemos algo no queremos culparnos nosotros mismos, queremos atraer a alguien más. ¿Y a quién más le está echando la culpa? A Dios, porque Dios fue el que le dio esa mujer.
Hay muchos hombres hoy en día en muchos matrimonios dicen, no, es que yo no estoy bien por la mujer que tengo. O la mujer se queja que por el hombre que tiene. Pero por eso existe un noviazgo en el cual a veces uno va conociendo a las personas. Y aparte de eso hay que primero ponérselo delante del Señor. Por eso mismo la palabra dice que no es bueno que nos casemos en yugos desiguales. Porque una persona piensa una cosa y el otro otra. Y no vamos a estar conectados. Pero cuando Dios une a dos personas que están en el mismo andar, como dijo en el libro de Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no vamos a poder andar juntos si no estamos de acuerdo. Uno por acá y otro por otro lado. No se puede. Entonces tenemos que estar pegados del Señor para que lo que le pidamos al Señor, y cuando el Señor nos lo envíe, vamos a saber que es de Dios y no es del diablo. Porque cuando usted pide y ora, se le van a presentar cosas parecidas que vienen de Dios, a engañarlo. Pero cuando es de Dios, usted va a entender que sí es de Dios, porque usted está en conexión, conectado con el Señor. ¿Qué sucede hoy en día si usted tiene su plan, su módem de internet? Es Wi-Fi, internet inalámbrica. Usted tiene conectado su televisor, su teléfono o su computador. Pero si usted no le puso la clave correcta, no tiene el internet. Y si de repente se apagó, se fue la conexión. No hay nada. Por más que usted mueva y todo, no hay. Entonces, tenemos que estar pegados del Señor para que esa conexión no se corte. No la corten. Acá en el mundo tal vez te la van a cortar el internet, ya sea que no lo pagas o de repente un problema se apagó, ¿va? Pero pues regresa, pero no es lo mismo con las cosas del Señor. Las cosas de Dios son eternas, las cosas del enemigo son pasajeras, lo que fácil llega, fácil se va. Lo que te cuesta y lo que Dios te ha dado va a ser bueno, bonito y para una eternidad. Amén. Porque a precio de sangre hemos sido comprados. Y si usted está hoy en día acá, es porque usted escuchó la voz del Señor, llegó en el momento cuando Dios le dijo, pasa acá y me recibes. Como le dije al inicio, a mí me invitaban en varios lugares, pero yo nunca quise ir. Yo me sentía muy mal porque yo tomaba y yo fumaba y no me gustaba el asistir a una iglesia, el decir que solo voy y después sigo en lo mismo. Pero un momento en el cual el Señor lo confronta a uno y tiene que aceptarlo uno. Y empieza uno a vivir para el Señor. Y empieza ya a escuchar la voz de Dios. Y aunque el enemigo va a venir con tantas malas cosas a tu mente, tú tienes que irlas haciendo a un lado, porque ya tú aceptaste al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que te dio a su Hijo unigénito, el que pagó por nuestros delitos y pecados para salvarnos y para darnos vida por toda una eternidad. Amén. Así que Dios me lo continúe bendiciendo y sigan escudriñando y conociendo la voluntad de Dios, que es buena y perfecta y agradable para el Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te amo la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, eres el que tienes palabras de vida eterna, Señor. Mira cuántas veces, Señor Padre amado, a veces nos hemos desviado de tu palabra, Señor. Nos han hablado y nosotros en nuestro propio ego, Señor, nos hemos llevado por otras cosas, Señor. Perdónanos. Fortalécenos cada día, Señor Padre amado, con tu Santo Espíritu, Señor, que cuando venga el enemigo lo echemos fuera en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y poder hacer tu voluntad, escuchar tu voz, Señor Padre amado. Oh Padre Santo, oh alabado seas tú, Señor. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, Señor Padre amado. Bendícelos, guárdalos, lleva con bien. Padre amado, líbranos de todo accidente, toda acechanza del enemigo. Te ponemos en tus manos este inicio de semana, Padre amado, glorioso, que donde quiera que vayamos, Señor, podamos llevar tu palabra, Señor. Llévanos con tu gracia, con tu favor, Padre amado, donde quiera que vayamos, que seamos luz, donde quiera que vayamos, en medio de las tinieblas, Padre Santo. Oh, glorioso eres tú, Señor. Gracias te damos a ti, Padre amado, que no hay nadie más como tú, Señor. Bendice esta nación, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Padre Santo, por tu pueblo de Israel, Padre amado, guárdalo, Señor, aunque muchos se levantan contra ellos, tú siempre has estado al cuidado de ellos, y así estarás con cada uno de nosotros, Señor Padre amado, como poderoso gigante, Señor, guardándonos, Señor Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos a ti, para ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo, hermanos. Estamos invitados para el día martes a la oración aquí a las 8 de la noche, porque no